En 1908, mientras cientos de fabricantes estaban creando coches solo para los más adinerados, Henry Ford sacó su modelo T y se convirtió en el número 1 del mercado. ¿Cómo consiguió salirse de este marco, de este paradigma y encontrar o crear incluso un nuevo mercado? En este vídeo lo vamos a ver. Bienvenido a otro resumen, mi nombre es Marcos Valera y esto es parte del proyecto de Snack Libros, donde resumimos libros cada semana. Si te interesa aprender, si te interesa mejorar, suscríbete aquí abajo porque hablamos de temas de empresa, temas de marketing. En el día de hoy, como veis en el título, vamos a resumir un libro que es muy famoso dentro del mundo de la empresa y muy aclamado. La gente suele referirse a él bastante o suele hablar de océanos azules en referencia a este libro y es La estrategia del océano azul. Ambos autores son profesores en la Harvard Business School, si no me equivoco, de estrategia. Y este libro lo escribieron después de estudiar 150 movimientos estratégicos a lo largo de más de 100 años, cuya conclusión fue que el factor principal para el éxito, o lo más fácil para tener éxito, es crear un océano azul. ¿En qué se basa este libro? Pues bien, para conocer un poco lo que es el concepto de océano azul, océano rojo, son una contraposición que realmente hace una metáfora a lo que sería un mercado muy competido, con sangre, que realmente hay tiburones, que es lo que sería un océano rojo, que hay tantas empresas que es muy difícil entrar y destacar y sobrevivir en ese océano, frente a entrar en un océano azul, que sería un océano virgen, un océano donde no hay empresas, un océano que no está competido, etcétera, etcétera. Esto es así porque la mayoría de empresas que se meten en un océano rojo lo que hacen es lo siguiente. Lo primero es intentar posicionarse dentro de sus sectores, es decir, lo primero es deciden su estrategia de posicionamiento en un sector ya existente, donde ya hay empresas que están haciendo sus respectivas estrategias de posicionamiento. Después tendríamos segmentar o definir el público objetivo, pues hace lo de siempre, segmentación de mercado, investigación de mercados, etcétera, etcétera, pero sin embargo, al final casi siempre terminan siendo los mismos públicos objetivos y de hecho cualquier marca de ropa que tú ves en Instagram o en cualquier lado, al final siempre es marca de ropa para jóvenes activos entre 20 y 30 años, así que al final entran en ese mercado rojo a competir. En tercer lugar, otra cosa que hacen casi todos es utilizar las estrategias o seguir las estrategias de las compañías que ya están en ese sector, es decir, al final termina por haber unos líderes y unos seguidores. Cuando aparece una nueva marca de bebidas o de refrescos o lo que sea, está Coca-Cola y si Coca-Cola pone anuncios en la televisión, las demás ponen anuncios en la televisión. Si Coca-Cola pone anuncios en el cine, las demás ponen anuncios en el cine. Es decir, siempre siguen al líder en lugar de pensar nuevas estrategias o que se les ocurran estrategias a ellos mismos. Por tanto, con esto tendríamos todo estrategias que se hacen en un océano rojo. Pero aquí vamos a ver una tabla de las diferencias entre un océano rojo y uno azul. En primer lugar, tendríamos que el océano rojo, como hemos visto, es un mercado existente, con una demanda que ya está dada, con una demanda que ya existe, pues X número de personas compran ropa para este tipo de público. Frente al océano azul, que incluso genera una nueva demanda, un nuevo mercado que antes no existía, es decir, nadie compraba eso hasta ahora. Ahora veremos algunos ejemplos de esto. Otros dos puntos interesantes son, el primero, que tienes que estar siempre superponiéndote o intentando competir con el resto de empresas, es decir, pensando qué está haciendo el otro, pensando que es que este competidor me ha hecho esto, etcétera, etcétera, frente al océano azul, que la competencia es irrelevante porque no está en tu público o comercializa en otro producto o cualquier otra cosa que la hace relevante. Y el segundo tendríamos el constante trade-off entre valor y coste que se da en la mayoría de las empresas que están en océanos rojos. ¿Qué son los trade-off y cómo comprender este trade-off? Pues aquí os dejo arriba de las tarjetas un vídeo en el que explicamos qué son los trade-offs y los cuales gracias al océano azul se consigue romper esta regla, es decir, los trade-offs de valor-coste se acaban y puedes crear productos o servicios con mucho valor y con poco coste. A pesar de estas diferencias y que claramente se ve que cualquiera pues decidiría entrar en un océano azul o crear ese océano azul, el 86% de los productos que se lanzan al mercado, según el estudio que hicieron estos autores, son extensiones de líneas de producto, es decir, no son cosas nuevas, sino que son continuaciones de algo que ya se está haciendo. Sin embargo, que esto es bastante interesante, el 62% de los ingresos son de esos productos o de esas extensiones de líneas de producto, es decir, a pesar de que son el 86% del total de los lanzamientos, solo suponen el 62% de los ingresos. Y aún te quedas más de piedra cuando descubres que es el 39% de los beneficios los que suponen este 86% de lanzamientos. Es decir, que al final, aunque son la mayoría de los lanzamientos iguales o como mucho mejoras de cosas que ya hay, al final océanos rojos, son los océanos azules las cosas que más beneficio dan a las empresas, o los productos o servicios que más beneficio dan a las empresas. El Circo del Sol, por ejemplo, Cirque du Soleil, es uno de los ejemplos que pone el libro sobre océano azul, porque entró a competir en un sitio donde sí que es bien cierto que
pues son circos, es decir, se podría englobar dentro de la categoría circos, pero ya no hay payasos, ya no hay animales, ya no está enfocado a un público que son niños, sin embargo está enfocado para adultos, es decir, el público objetivo es totalmente distinto, el servicio que dan de entretenimiento es distinto a un circo habitual, así que realmente no están compitiendo con circos. O sea, no están compitiendo con ellos porque están creando un nuevo producto para un nuevo público, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo creamos un océano azul o cómo entramos en un océano azul? Que al final es por lo que te invito yo a leer este libro. Pues el corazón de esta estrategia, o el término que si te tienes que quedar con alguno, quédate con este término, es innovación en valor, o lo que realmente en literatura empresarial se conoce como ingeniería del valor. Si os interesa podéis dejármelo por aquí o por Instagram y realmente no tengo ningún problema en hacer otro vídeo hablando de la ingeniería del valor, porque es un concepto que además hay bastante estudio detrás y es muy interesante y es muy importante conocerlo para un negocio, pero vamos a explicarlo fácilmente con el ejemplo de Casella Wines. Casella Wines es una empresa que se dedica a hacer vinos, pero entró en un océano azul, o creó un océano azul. ¿Cómo lo hizo? Pues se enfocó a vinos para gente que solía beber cócteles, que solía beber refrescos, que solía beber cervezas. Entonces hicieron una estrategia de este tipo, de innovación en valor, y lo que hicieron fue cambiar totalmente lo que es el concepto de un vino. Al final, ¿por qué no consumían esos bebedores de cerveza, de refrescos, etcétera, los vinos? Por la complejidad, sobre todo, del mundo del vino, que al final es muy sibarita, muy de qué año tiene esto, muy de dónde se ha hecho, etcétera, etcétera. Pues eso, lo eliminó por completo. Ahora veremos los 4 pasos de esta estrategia. Y por otra parte, los precios, es decir, no es lo mismo pagar una cerveza, pagar un refresco, pagar un cóctel cualquiera, que pagar un vino, porque por lo general si quieres beber un vino y estar a gusto, tiene que ser más caro, o sobre todo en los restaurantes suele ser más caro. Estos 4 pasos, como digo, de Value Innovation son eliminar en un primer lugar, que al final es la premisa principal de la estrategia de ingeniería del valor, que es eliminar cosas que no tienen un valor agregado muy fuerte para el consumidor, pero para nosotros sí que nos suponen un coste. ¿Cómo es el ejemplo de estas bebidas? Pues para estos consumidores les daba igual si estaba en barricas, les daba igual cómo estaba hecho el almacenamiento, si se había refinado muchísimo, etcétera, etcétera, si lo que le importaba era el sabor. Así que eso lo eliminaron por completo. Ahí tienen costes eliminados, por tanto, precios más bajos y contentos la empresa y contentos los consumidores. Por tanto, este es el primer paso, eliminar. El segundo, reducir. ¿Qué hicieron con esto? Redujeron la cantidad de vinos a 2, vino blanco y vino tinto. Simplicidad al máximo, que es lo que querían los consumidores. ¿Por qué vas a hacerlo complejo, poner de tal año o de tal sitio o vino blanco específico de esta cosa, si lo único que los consumidores quieren es o vino tinto o vino blanco por su sabor? El tercer paso sería aumentar o mejorar o al final mejorar alguna característica. Ellos lo que hicieron fue aumentar la frescura de esos vinos y la simplicidad y la facilidad con la que se puede beber, para que no sea algo pues que tienes que degustar, que tiene como unos requisitos, aunque sea socialmente aceptados, y que tengas que hacer. Y consiguieron pues que con la misma facilidad que te bebes una cerveza o te bebes un refresco, te bebieras un vino. Como cuarto punto de esta estrategia tendríamos el crear. Crear algo innovador o crear algo distinto, crear algo que aporte. ¿Ellos qué hicieron? Crearon una etiqueta para los vinos, no sé si tenía un canguro me parece en ella, eso obviamente es el logo y tal, pero sobre todo lo importante fue que la simplificaron de nuevo, es decir, lo hicieron como una etiqueta de una cerveza, ni año, ni cosecha, ni de dónde es, ni nada. Simplemente vino blanco, vino tinto y el logo, y ya está, simplicidad. Al final crear esa etiqueta les supuso incluso una agregación de valor cuando cualquier empresa de una compañía de vinos tradicional, quitarle todas esas cosas es perder valor. Gracias a esto y a esta estrategia que he dicho de Value Innovation, consiguieron realmente, aquí lo habéis visto lo que he explicado hasta entonces, de crear una nueva demanda, de crear un nuevo mercado. Hasta entonces esos consumidores no tomaban vino y no tuvieron que competir con los productores de vino que había hasta entonces. Bien, así que una vez entendido este concepto, vamos a ver cómo, ahora sí, crear una estrategia del océano azul con 6 pasos o 6 indicaciones que vienen en el libro. Primer paso, reconstruir o rementalizarte de los límites de tu mercado. Analiza otros sectores. Casella Wines, ¿qué hizo? En vez de decir vino, vale, ¿cómo hago una oferta para el público que ahora consume vino? No, dijo, analizo otros sectores, analizo la bebida pues de cervezas, por qué compran cerveza, qué le gusta de comprar cerveza, etcétera, etcétera. Analizar otros sectores muchas veces va a darte ideas, incluso a decirte este es el público objetivo al que yo le tengo que comercializar otro producto distinto, como fue el ejemplo de Casella. Porque además muchas veces no tenemos en cuenta esos otros negocios, esos otros sectores como que son competidores nuestros. Es decir, un cine normalmente no pensará que un restaurante es su competencia.
Sin embargo, si quiere uno analizarlo así, sí que podría pensar que es su competencia, porque al final te está quitando tiempo de entretenimiento de por la noche, por ejemplo, que podríamos decirlo. Es decir, una persona puede ir a un restaurante o sin embargo puede ir al cine. Pues si tú tienes esa percepción, es decir, en vez de obviarlo por completo y no pensar que podría ser un sustitutivo, tenerlo en cuenta para que así se te ocurran muchas más ideas, que las estrategias sean mucho más precisas y se alineen con lo que en realidad son las oportunidades de tus consumidores, por así decirlo. Bien, la segunda parte, que sería muy también con el ejemplo se ve de Casella Wines, es observar a los consumidores y observar más allá de tu mercado, observar el proceso de decisión de compra. ¿Qué hizo Casella Wines? ¿Por qué están comprando estos consumidores esto? Así que analiza mucho y observa por qué unos consumidores de tu mercado compran algo, por qué están comprando ese algo en lugar de otra cosa, o incluso dentro de un mercado, sabiendo ya por qué compran algo, etcétera, etcétera, por qué compran esa marca y no compran la del competidor. Todo este tipo de cosas se puede analizar con focus groups, con encuestas, etcétera. Contempla o ten en cuenta, que sería el tercer punto, que los consumidores actuales tuyos puede que no sean los usuarios finales de tu producto o tu servicio. Y me voy a explicar. Aquí el ejemplo de Casella Wines no se da, pero voy a explicar, imaginaos con un caso similar al mío. Yo en mi caso comercializo o vendo un producto o servicio de crecimiento en Instagram. Entonces tú me compras y haces crecer tu cuenta en Instagram. Pues imagínate que a mí me compran los restaurantes el servicio, pero sin embargo ellos me lo están comprando porque así consiguen que vengan más influencers y ellos, por así decirlo, le traspasan el crecimiento en redes sociales, o ellos les compran incluso mi servicio y se lo dan a ellos y ellos crecen en redes sociales. Al final el valor lo está recibiendo el influencer. Yo podría darme cuenta de eso, de que el usuario final es el influencer, y venderle directamente al influencer y así conseguir una rentabilidad mucho mayor. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, quién está siendo el comprador de tu producto y quién está siendo el usuario final de tu producto o servicio. Como punto número 4 tendríamos definir la secuencia estratégica correcta. Esto comprende una serie de preguntas que nos van pues desde el precio hasta por qué podrían impedir comprar nuestro producto. Entonces lo que habría que hacer es responderse a sí mismo una serie de preguntas. Primero, las que plantea el libro. ¿Por qué iba alguien a comprar nuestro producto? Segundo, ¿es suficientemente bueno el precio como para atraer una audiencia grande? Es decir, imagínate que el servicio mío de Instagram lo pusiera a 200 euros por mes, que actualmente creo que está a unos 37 euros, pues quizá no, porque quizá mi público objetivo o la gente a la que le podría llegar no puede permitirse más de 100 euros al mes dedicado a esto. Entonces, ¿podría este precio ser asequible para atacar a todo el público objetivo que tú tienes pensado en un principio? En tercer lugar, ¿podemos hacer ese producto al coste que nosotros hemos pensado? Es decir, imagínate que yo digo, bueno, no, pues el servicio a 5 euros, que entonces lo compraría todo el mundo. Pero ¿puedo yo dar ese servicio a 5 euros? ¿Consigo con mis recursos, mis capacidades, etcétera, etcétera, crear ese servicio a 5 euros? No, yo en mi caso, por ejemplo, lo pongo a ese precio también porque tengo unos costes y no podría hacerlo seguramente por debajo de ese precio. Y por último, ¿hay algo que puede impedir que en un mercado compren tu producto? Ya sea el color, la forma, no sé, por cuestiones culturales. Todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esta es una pregunta también importante porque debes planteártelo, que no sé, quizás está mal visto por la sociedad crecer en redes sociales, pues entonces mi servicio está impidiéndose vender por esa mentalidad. Esto al final, concebirlo, por lo menos tenerlo en cuenta, hará que tu oferta la puedes hacer enfocado a eso, o que quizás cambies de público objetivo porque tienen esa mentalidad de que no es bueno crecer en redes sociales, y con este ejemplo pues se puede polarizar a cualquier otro. Como punto número 5 de la estrategia de Océano Azul tendríamos detectar los problemas organizacionales y resolverlos. Es decir, ¿qué son los problemas organizacionales en este caso? Pues cuando tú intentas transicionar a un océano azul o intentas crear o entrar en un océano azul, obviamente en tu organización va a haber gente que no está cómoda, va a haber gente que no quiere salir de su zona de confort, va a haber gente que le parece arriesgado, va a haber gente que ya no quiere estar en ese proyecto. Todo esto tienes que detectarlo y solucionarlo. El autor de este libro recomienda el libro de Tipping Point, que de hecho lo tenemos resumido en el canal, os lo dejaré por aquí arriba en las tarjetas, y este libro lo que dice es cómo conseguir que, llegado a un punto, o hacer ese punto, ese clic, que en este caso quiera o decida o haga decidirse a todas las personas por unirse a este proyecto y decidir que quieren entrar en el Océano Azul. Como punto número 6 y último de la estrategia del Océano Azul tenemos que la ejecución debe estar dentro de la propia estrategia. Es decir, la estrategia creará riesgo, creará incertidumbre, creará desconfianza. Es por eso que tenemos que crear un ambiente, que está muy relacionado con lo anterior,
de confianza, que la gente se quiera sumar al proyecto, que la gente quiera entrar. Y el autor, para resolver esto, habla de las 3 E's, que sería engagement, es decir, conexión o participación del equipo, expectativas, que todo el mundo tenga las mismas expectativas o que no se generen falsas expectativas, y por último, explicación, es decir, una buena comunicación. No le puedes decir que es que pretendemos hacer esto y vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y de pronto no le explicas que su salario se va a reducir porque vamos a empezar este proyecto. Tienes que explicarlo bien y tiene que haber una buena comunicación en el equipo. Eso es todo por el resumen de hoy. Voy a dar mi opinión personal al respecto porque yo creo que es un libro bastante interesante. Me gusta más que otros libros que no son tan técnicos. Por ejemplo, La vaca púrpura es un libro muy parecido a este. O sea, al final lo que dice es crea algo especial, crea algo único que no exista antes. Muy similar. Pero este tiene vocabulario más técnico. Es un libro mucho más preciso, aunque no tan preciso como para que sea un libro académico y esté lleno de tecnicismos y no lo puedas entender si no vienes del mundo de la empresa. Personalmente, como digo, como me encanta el tema de la estrategia, lo he visto un libro muy interesante y sobre todo si vas a lanzar un nuevo producto, vas a lanzar un nuevo servicio o quieres innovar, quieres crear algo nuevo, quieres crear algo distinto, sí que te recomiendo mucho este libro. Y además, como habla de muchos ejemplos y océanos azules, océanos rojos, comparaciones, etcétera, se te ocurren muchas ideas y seguramente te inspire para adaptar tu mercado, adaptar tu producto o incluso si lo vas a lanzar a un océano azul. Eso es todo por hoy. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, pero sobre todo déjame tu opinión aquí en los comentarios. Si quieres seguir mi día a día puedes seguirme en Instagram, que os lo dejaré por aquí a la izquierda, y suscríbete para no perderte ninguna de las actualizaciones del canal, que los próximos meses se viene bastante contenido. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.